Muy bendecidos y solemnes sean los minutos que hoy compartimos, hermanos y hermanas, en este estudio sobre actualidad profética que estamos desarrollando para cada uno de ustedes en este su canal de el Instituto Teológico Amiel. Queremos invitarles para que puedan unirse a nuestro canal y puedan ser parte de nuestra comunidad a nivel mundial de estudio de la Biblia en este podcast de actualidad profética. Vamos a iniciar el estudio correspondiente para el día de hoy. Hoy les tenemos un gran estudio, mis queridos hermanos. Y quiero decirles que si ustedes nos están siguiendo a través de nuestra página oficial www.teologiabiblicadigital.org, pueden ver debajo del video todo el estudio y pueden copiarlo, pueden formatearlo, pueden llevarlo a predicar. Es decir, ahí tenemos toda la información de cada estudio que presentamos en nuestra revista digital de teología bíblica. Así que sean todos muy bienvenidos a nuestro podcast el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema importante. La pregunta es, ¿cuál es ese tema importante de actualidad profética? Pues es muy sencillo. Hoy vamos a estar hablando del detonante final, cuando la imagen hable y el fuerte pregón resuene. De hecho, muchos nos hacemos estas preguntas. En realidad, ¿cuándo es que comenzará ese tiempo de angustia final del cual nuestra iglesia predica siempre? ¿Cuándo es que se va a dar este momento? ¿Qué es lo que va a propiciar este tiempo de angustia, esta persecución contra los fieles hijos de Dios? Bueno, primeramente vamos a estudiar o vamos a leer el texto base para el estudio de este día. Como ustedes ven, hemos visto ya algunos acontecimientos recientes que nos están indicando que algunas cosas proféticas están ya alineándose con el fin de poder ir dando forma final a lo que nosotros conocemos como la imagen de la bestia. Y este órgano conocido como la imagen de la bestia es lo que va a llevar a cabo esta persecución final contra los fieles hijos de Dios. Bien, vamos a ver lo que nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo número 13, versículos número 15 al 17. Y nos dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase, el que no la adorase. El 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bien, básicamente lo que vamos a hacer hoy va a ser analizar algunos peldaños de este libro, de este texto. De hecho, este es un texto que bastante común lo podemos ver en las presentaciones, en los sermones, en los estudios que muchos predicadores realizan. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que dará inicio a toda esta planificación confraguada contra el pueblo de Dios? Así que hoy vamos a presentar un análisis profético de los eventos finales de los tiempos y más precisamente de qué es lo que va a detonar la persecución contra el pueblo de Dios. Primeramente, vamos a analizar cómo es que surge la imagen de la bestia y cuál es su propósito. Cuando nosotros
tomamos la Biblia y encontramos en el capítulo 13 de Apocalipsis, fíjense que el capítulo 12 y el capítulo 13 están bastante unidos, y luego el capítulo 14 responde a toda esta unificación. El capítulo 12 presenta el conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre los hijos de Dios y los hijos o los seguidores de Satanás. En el capítulo número 3, el capítulo 12 nos dice que el dragón persigue a la mujer y a la descendencia de la mujer. Es decir, que hay un pueblo que desciende de la mujer, pero después al final del capítulo 12 dice que el dragón persigue al resto de la descendencia. Hay un residuo, un remanente final que es parte del remanente principal, del remanente inicial, cuando comenzaron las persecuciones cristianas en el siglo I hasta el IV siglo. Después las persecuciones contra la mujer cuando se fue al desierto en Edad Media. Y posteriormente dice que hay una persecución final contra el resto de la descendencia de esa mujer que huyó al desierto. No vamos a profundizar tanto en esta parte porque ya sabemos que el dragón representa a Satanás, pero también a un poder imperial de la época que era el poder romano. Sin embargo, sabemos muy bien que la mujer fue huyendo al desierto, fueron las primeras huidas de los cristianos de la Edad Media hacia Norteamérica especialmente. Entonces comenzaron a ir para allí y luego dice, el dragón persiguió a esa mujer, pero al final dice, y este dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. La mujer es el pueblo remanente de Dios. Y hay un remanente final que es el pueblo de Dios, a quien el dragón finalmente persigue. Esta persecución es lo que está básicamente enclausado en lo que dice Daniel capítulo 12, versículo número 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia. En ese tiempo será librado tu pueblo. Sin embargo, es un tiempo de angustia. ¿Cuál tiempo de angustia? El tiempo en el que el dragón perseguirá al resto de los descendientes de la mujer, que es el remanente de Dios, del capítulo 12 de Apocalipsis. Ahora bien, sabemos que esa persecución que dice el capítulo 12 contra el resto de la descendencia del pueblo de Dios sucede en lo que explica el siguiente capítulo, que es el 13 de Apocalipsis. En el capítulo 13 de Apocalipsis, la primera bestia representa a Roma, al poder papal. Ese poder político, religioso, en la Edad Media lo que hizo fue una alianza con el poder político. El poder político papal o religioso se unió al poder político imperial romano. En algunos estudios hemos ya explicado cómo sucede esta alianza. Desde el año 394 al año 538 hubo alianzas entre los poderes civiles y religiosos para dar origen en el año 538 después de Cristo al sistema papal en Roma. Este sistema unificado entre el poder político y el poder religioso fue lo que llevó y desarrolló una persecución terrible y sin precedentes en la Edad Media contra los cristianos. Ahora, esta bestia del capítulo 13 es herida al final de los 1260 días o al final de la profecía de Daniel 7:25, que es el mismo periodo de Apocalipsis 13:5. Y dice que se le dio para que gobernara durante 42 meses, que es un periodo de 1260 años, mismo periodo el cual la mujer fue sustentada en el desierto, dice en el capítulo 12 de Apocalipsis. Ahora bien, al final de este periodo, la bestia es herida de muerte. El capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que una de sus cabezas parecía herida, pero herida de muerte.
Por lo tanto, esta herida de muerte es sanada, pero toma tiempo para que vaya sanando. El mismo modus operandi de la bestia antes de su surgimiento entre el año 394 y el año 538 es el mismo modus operandi que hace después de que su herida mortal o mientras su herida mortal está sanando. El hecho de que se unía a los poderes civiles, a los poderes políticos, y al unirse a los poderes políticos hacía que el poder político o civil aplicara las leyes que la bestia había legislado. Ahora, en el capítulo 13, versículo 11 al 17, encontramos entonces el surgimiento de otra bestia, una segunda bestia que es la encargada de darle aplicación o ejecución a la imagen de la bestia. Miren qué interesante. Así que en ese periodo, después de la herida de muerte, debe surgir entonces esa segunda bestia de Apocalipsis 13. Una bestia que parece cordero, pero habla como dragón. Una bestia que sus inicios son cristianos, pero que después se olvida del cristianismo y habla de dominio universal, habla de dominio político, dominio económico, dominio tecnológico y dominio en todos los aspectos, en todo el mundo. Esa bestia, si en algún otro momento vamos a tratarlo con más cuidado, representa a los Estados Unidos de Norteamérica. No confundamos una cosa. Los Estados Unidos de Norteamérica no es la imagen de la bestia. Los Estados Unidos de Norteamérica, por su origen y sus características, representa la segunda bestia de Apocalipsis 13. Ahora, noten esto, que esta segunda bestia de Apocalipsis 13 es la que hace las veces de la primera bestia. Ejecuta el mismo poder que la primera bestia, porque la primera bestia está en pleno saneamiento de su herida mortal allá en el año 1798. Por lo tanto, esta segunda bestia hace el mismo poder o domina el mundo de la misma manera que la primera bestia de Apocalipsis 3. Ahora bien, existe en los Estados Unidos lo que se conoce como la separación de poderes, especialmente del poder político y del poder religioso. Es un país que por los inicios de que surgió de las persecuciones a los cristianos en Europa y estos se fueron huyendo hacia Norteamérica, sus orígenes no tienen nada que ver o están enemistados durante mucho tiempo con el poder papal. Pero ya eso se acabó. Ahora hay muchas alianzas entre el poder papal y los Estados Unidos como estados políticos. Ahora bien, ¿qué sucede entonces? Que los Estados Unidos es la encargada de darle forma finalmente a la imagen de la bestia. Por esa razón es que en algunos podcasts anteriores hablamos de la importancia profética del hecho de que el presidente de los Estados Unidos, el 1 de mayo, de este año 2025, se reunió en la Casa Blanca con las principales religiones mundiales, los musulmanes, los judíos y los cristianos, y firmó por decreto la creación de la Comisión de la Libertad Religiosa. ¿Qué implica esto? Que estos líderes mundiales cristianos van a dirigir esta comisión y van a tener acercamientos cada vez más con el presidente de los Estados Unidos. Lo que la Constitución de los Estados Unidos había tenido como separación durante siglos, ahora es un hecho que hay un acercamiento y muy pronto veremos alianzas entre lo político y lo religioso de los Estados Unidos. Ahora bien,
Nos dice el libro El conflicto de los siglos en la página 464. También está en Eventos de los últimos días en la página 131. Dice así: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos de doctrina que les son comunes, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y sostenga sus instituciones, entonces América protestante habrá formado una imagen del papado y la imposición de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. A ver, si lo entendemos bien. Significa que en los Estados Unidos hay un poder emergente, sutil y sin mucho ruido, y es el poder de las iglesias, de los cristianos, de los religiosos, tanto cristianos, musulmanes como judíos. Esta triple unión de religiones en los Estados Unidos tiene un poder y una influencia increíble en todos los niveles de la estructura de los Estados Unidos, y ahora estamos viendo esa influencia grande en el sistema político de los Estados Unidos, al punto de que ya hay una comisión para la libertad religiosa creada por el presidente de los Estados Unidos en conjunto con los principales líderes religiosos del mundo. Ahora bien, miren lo que dice la pluma inspirada. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos de doctrina que les son comunes, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y sostenga sus instrucciones, entonces América protestante habrá formado una imagen del papado. Vamos a ver. Una imagen del papado. ¿Cuál es esa imagen del papado? En el tiempo de la Edad Media, lo que existía era una sola religión. Hubo una unificación de credos religiosos y quedó siendo una sola religión representada para todos los demás segmentos de religiones. ¿Cuál era esa? La Iglesia Católica. ¿Y quién era su representante? El obispo de Roma o el papa, el sistema papal de Roma. Esta unión entre el poder civil y el poder religioso de la Edad Media fue la que llevó a cabo la ejecución de las distintas leyes y alianzas que generaron la unión política y religiosa de la Edad Media. Ahora, en los Estados Unidos, que es la potencia mundial actual, lo que está viendo es una unión religiosa entre las principales religiones. Y ahora estamos viendo indicios de que van a comenzar muy pronto a hacer alianzas políticas y religiosas. Cuando esto se dé, que ya se está dando, dice la sierva del Señor, que entonces América protestante habrá formado una imagen del papado. Y la imposición de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. Ahora miren qué interesante. Aquí en la cita anterior de Apocalipsis 13, del 15 al 17, existen dos frases que quisiera mencionarlas. Número uno es: le fue dado. ¿Qué quiere decir? Le fue dado autoridad, le fue dado dominio, le fue dado respaldo político y espiritual a la imagen de la bestia. Luego dice que infunde aliento. Esto nos lleva, recuerden ustedes, a la cita de Génesis 2:7, cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida al hombre. En este caso, lo que hacen es darle aliento, pero es la bestia, la segunda bestia, la que sopla sobre los decretos y leyes que se dan
con el fin de ser aplicadas en todo el mundo. Ahora fíjense, hablar es legislar. ¿Por qué razón? Porque la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis dice que habla como dragón. Hablar es legislar. La imagen comienza a hablar cuando promulga leyes que exigen adoración, contradiciendo la libertad de conciencia. Prácticamente eso es lo que se está comenzando a formar en estas alianzas religiosas y políticas de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué representa la imagen que habla? ¿Qué es esta imagen de la bestia en realidad? Miren lo que dice Manuscript Release en el tomo 14, página 91 de la pluma inspirada. Tiene una autoridad falsa. La imagen de la bestia representa una forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para imponer sus dogmas. La creación de esta imagen es una expresión de la autoridad religiosa falsa. Es decir, que van a buscar el poder civil para poder imponer sus dogmas. La pregunta es, ¿cuáles dogmas? Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta y a veces lo dejamos pasar por alto. Pero los dogmas que tiene el protestantismo en los Estados Unidos son los mismos dogmas de la Iglesia Católica medieval. Por ejemplo, el cambio del día de reposo, la alteración en los mandamientos del Señor, el echar por tierra la ley divina del Señor, la cristianización de creencias paganas como el purgatorio, el infierno, el culto a los muertos, la intercesión de María y otros dogmas, son creencias que la mayoría de iglesias protestantes aceptan sin ningún reparo en los Estados Unidos, en el mundo entero. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esta unión religiosa busquen al poder civil para que les ayude a imponer estos dogmas, la imagen de la bestia estará lista. ¿Por qué razón? Porque son dogmas ¿de quién? De Roma. Son dogmas de la primera bestia. Son dogmas del sistema papal. Por lo tanto, si el sistema papal y Roma representan una autoridad falsa, la representación de Cristo en la tierra, que es una autoridad falsa en la tierra, pues esa misma autoridad falsa es representada por el sistema del protestantismo apóstata principalmente en los Estados Unidos, porque de ahí surge todo. Luego vemos que representa el poder del anticristo. Miren lo que dice Review and Herald del 13 de julio de 1897, y también lo podemos ver, esa misma cita, en los eventos de los últimos días, en la página 133. La imagen de la bestia se formará cuando la autoridad legislativa adopta y hace cumplir las doctrinas de las iglesias. Entonces el poder protestante se convierte en una imagen del poder romano que persiguió a los santos de Dios. Es decir, que cuando las iglesias también tengan el poder a través del poder legislativo o civil de aplicar estas leyes, es decir, que el poder civil se prestará para aplicar estas leyes que provienen de doctrinas paganas cristianizadas. Y todo surge desde los Estados Unidos. Ustedes saben que todos estos ensayos que se han estado haciendo provienen de los Estados Unidos. El sistema de gobierno de Donald Trump ahora
ahora que comenzó Donald Trump a gobernar los Estados Unidos, en el primer periodo, muchos presidentes surgieron en el mundo imitando al presidente de Estados Unidos, al sistema de gobierno. Todo lo que hace Estados Unidos, el mundo lo quiere imitar. A excepción de unos 2 o 3 países que todavía están en rebelión contra Estados Unidos, pero que eso pronto terminará. El resto del mundo quiere seguir imitando lo mismo que hace Estados Unidos. Con la deportación masiva que está haciendo Estados Unidos en este periodo de gobierno, muchos países quieren imitar el mismo modelo. ¿Por qué razón? Porque todo lo que viene de Estados Unidos quiere ser imitado por todo el mundo. Y este es el principio sobre la imagen de la bestia. Que si en Estados Unidos funciona, funciona en todo el mundo y lo van a querer aplicar en todo el mundo también. Ahora, la imagen idólatra. Mira lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 451. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo, fíjense esto, a través del abismo, para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, está diciendo la sierva del Señor, hablando de Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y engaños del papado, entonces sabremos que ha llegado el tiempo para la obra maravillosa de Satanás y que el fin está cerca. Es decir, cuando ocurra lo que estamos viendo, esos acercamientos del gobierno con el sistema religioso en los Estados Unidos, cuando veamos los acercamientos entre este sistema papal y el gobierno de los Estados Unidos, entonces la imagen de la bestia, que es este sistema de leyes, de dogmas religiosos, comenzarán a aplicarse en todo el mundo. Miren qué interesante. El aliento de la imagen. El asunto aquí es que para que esta imagen llegue a tener vida, necesita que alguien le dé aliento. La Biblia nos dice que la primera bestia le da aliento, y que la segunda bestia le da aliento, que proviene de la primera bestia y del dragón. Sin embargo, ese aliento parece ser divino, aunque no es divino. Necesita un permiso divino, pero como este sistema papal está usurpando el poder divino, es el que le da el aliento, el visto bueno. Y también el protestantismo apóstata, en este caso de los Estados Unidos, el protestantismo apóstata le da aliento a la imagen de la bestia. Ese aliento que viene de la primera bestia y que viene del dragón, que es el enemigo de Dios. Y finalmente, el poder que viene de la bestia es una imitación de la bestia que hace la segunda bestia, creando la imagen de la bestia. Mensajes Selectos, tomo 2, página 81, dice: cuando el protestantismo extienda la mano para asir el poder del brazo civil, cuando forme una imagen de la jerarquía romana y empiece a imponer sus dogmas por medio de la ley civil, entonces se verá claramente que la imagen de la bestia está formada. Entonces podrá decirse que ha recibido vida o aliento, pues por la autoridad civil el pueblo de Dios será oprimido. Es decir, que cuando ya formen las alianzas y digan, bueno, ustedes ahora van a aplicar estas leyes, el que no quiera obedecer el día domingo como día de reposo, que sea encarcelado, 3 años de cárcel. El que no quiera, el que no adopte las nuevas doctrinas del cristianismo, entonces será encarcelado y perseguido.
todo este sistema de cosas se tienen que dar para que la imagen de la bestia esté lista. ¿Por qué razón? Porque este sistema será aplicado por el poder civil en unión con el poder religioso. Por eso es que dice que nadie podrá comprar ni vender, porque este sistema perseguirá a los cristianos fieles para que no hagan nada. Se les va a restringir de todo. Esto es tremendo, hermano. Ahora, ¿qué es exactamente entonces lo que causará esta situación, esta persecución, esta restricción? Pues es la fidelidad, que es la causa de la persecución sistemática que estaremos viendo pronto. Dice Eventos de los Últimos Días, en la página 156, el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos será objeto del odio de la bestia y de su imagen. En esta gran crisis, cada alma debe decidir entre la obediencia a Dios o la obediencia a los hombres. El tiempo no está lejano cuando se pondrá a prueba la fidelidad de cada cual. La marca de la bestia será impuesta y aquellos que se mantengan fieles a los mandamientos de Dios enfrentarán la ira de las autoridades terrenales. ¿Sí estamos viendo, hermanos? Es decir, lo que va a hacer que el pueblo de Dios sea perseguido, es la fidelidad de su pueblo a los mandamientos. Cuando las autoridades vean que hay un pueblo fiel, al igual, recuerdan ustedes que los tres jóvenes de Sadrach, Mesach y Abednego van a perseguirlos. Al igual, recuerdan ustedes también la historia de Daniel, cuando lo echaron al foso de los leones. Un hombre fiel, adoraba al Dios verdadero, no importando que hubiesen decretos imperiales que dijeran que debía adorarse a la bestia. El pueblo de Dios será fiel, y esa fidelidad es la que comenzará con la persecución de los hijos de Dios. Ahora bien, yo quiero compartir con ustedes este asunto más allá, porque tiene que ver directamente con el mensaje de los tres ángeles. Es decir, es el mensaje de los tres ángeles los que finalmente hacen que el pueblo de Dios sea perseguido. Sí, fíjense bien. Vamos a ver detenidamente el mensaje que cada ángel lleva. Ustedes saben que el mensaje de los tres ángeles se está predicando desde 1843 aproximadamente. Ahora bien, miren lo que dice el primer ángel en el capítulo 14 de Apocalipsis. El juicio ha comenzado. Adorad al Creador. Esta es una contradicción directa al mensaje de la bestia del capítulo 13. Sí, porque la imagen de la bestia ha de indicar que se debe adorar a la bestia. ¿Qué quiere decir eso? Que se le debe adorar al Papa de Roma, a los hombres. Que la adoración a Dios debe ser a través de un hombre como su representante en la tierra. Eso es lo que dirá la imagen de la bestia, las leyes impuestas por los sistemas religiosos. Pero el mensaje del primer ángel dice, el juicio ha comenzado. Adorad al Creador. Y como este mensaje contradice lo que las iglesias han de imponer a través de la imagen de la bestia, entonces el cristiano fiel que predique esta verdad será perseguido. Miren lo que dice el segundo mensaje del segundo ángel, capítulo 14 de Apocalipsis. Ha caído la gran Babilonia,
En otras palabras, antes de verla derrotada, diremos: la Babilonia, la confusión, la unión religiosa que ustedes ven ha caído delante del Señor. No hay futuro con ellos. Este mensaje es en contra de lo que dice el capítulo 13 de Apocalipsis, que dice que hará que obligar a las personas a que sigan a la primera bestia, que adoren a la primera bestia. Pero como el segundo ángel dice que la bestia ha caído, que Babilonia ha caído, que la confusión está derrotada, será objeto de persecución para el que predique eso también. Pero no solamente eso. Fíjense qué interesante, porque el tercer ángel se une con el ángel del capítulo 18 de Apocalipsis. Y dice, anuncia una perdición para los adoradores de la bestia. El tercer ángel anuncia perdición para los adoradores de la bestia. Y si algún adora a la bestia y a su imagen, este va a padecer de la ira de Dios. Y luego el capítulo 18, versículo 4 dice: salir de ella, pueblo mío. Y este es el fuerte pregón. Por eso es que el mensaje de los tres ángeles se une en el capítulo 18 para dar el fuerte pregón. El juicio ha comenzado. Adorad al Creador. Ha caído Babilonia. Salir de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados ni recibas de las plagas de los juicios del Señor. Los que prediquen este triple mensaje angelical, estas verdades eternas que van en contra de lo que hace la bestia en el capítulo 13, imponer la adoración en el primer día de la semana en contra de lo que enseña la Biblia, los que se mantengan fieles a predicar el mensaje de los tres ángeles serán perseguidos. Es esto lo que va a comenzar o lo que va a detonar la terrible persecución contra los hijos de Dios. Mientras la iglesia se mantenga predicando sermones de motivación, mientras la iglesia se mantenga prohibiendo los púlpitos para los mensajes incómodos, entonces, mientras la iglesia se mantenga así, la iglesia no tendrá ningún problema con el sistema papal, no tendrá ningún problema con el protestantismo apóstata. ¿Por qué razón? Porque el problema estará cuando usted, que es miembro de la iglesia del pueblo remanente, comience a predicar este mensaje. El juicio ha comenzado. Adoren al Creador de todo. Ha caído Babilonia. Si algunos sí insisten en adorar a la bestia y a su imagen, entonces se va a perder con los castigos del Señor. Salir de ella, pueblo mío. Cuando prediquemos esta verdad que envuelve verdades como la eternidad e inmutabilidad de la ley, la eternidad y la inmutabilidad del cuarto mandamiento como día de reposo al Señor del sábado, cuando prediquemos verdades como el juicio investigador que comenzó en 1844, el juicio divino, y termina con el final del milenio, cuando prediquemos la verdad acerca de los muertos y la verdad sobre la salud, cuando estas verdades que involucran o que están dentro del mensaje de los tres ángeles sean predicadas, crearemos incomodidad, odio, y ese será el comienzo de la persecución contra el pueblo fiel del Señor. De manera que lo que tenemos que hacer nosotros hoy es prepararnos para poder recibir el Espíritu Santo. Prepararnos para poder recibir la capacitación del Espíritu Santo e ir
a predicar estas verdades. Porque mientras nos mantengamos predicando cosas suavizantes, adormecedoras de la iglesia, mientras prosigamos predicando temas de prosperidad económica, de prosperidad emocional, de respeto a las leyes terrenales y muchas cosas más, que no digo que no se deban predicar, pero todo tiene su espacio. Mientras nos mantengamos predicando eso como la verdad de la iglesia adventista del séptimo día, entonces la iglesia no está preparada para poder enfrentar la última crisis final de la historia humana. Porque para prepararnos hay que predicar de la pronta venida del Señor Jesús, de la necesaria preparación a través del Espíritu Santo para hacerle frente a la última persecución. Necesitamos prepararnos, pero para prepararnos necesitamos el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, estamos en una situación en la que nosotros estamos muy cómodos predicando de temas que no despiertan, no incomodan a nadie. Necesitamos predicar la verdad. Decimos estar en una iglesia que tiene la verdad, pero nos da vergüenza y miedo predicar esa verdad. Decimos que somos el pueblo de Dios y nos da miedo predicar de esa verdad del pueblo de Dios. Decimos que somos el remanente final, pero le tenemos pánico a que nos odien y nos persigan por predicar la verdad. Hermanos, el llamado es a predicar. El llamado es a prepararnos con el Espíritu Santo. El llamado es a estar listos, a no tener miedo, a ir a predicar el mensaje de los tres ángeles para que el Señor venga pronto y nos lleve con Él al cielo. Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos. Y esto es Actualidad Profética. En nuestro siguiente tema vamos a hablar de otras cosas importantes que tienen que ver con la actualidad profética. Y yo les invito para que no se pierdan estos temas cada semana, que les traemos un tema diferente de actualidad profética, con el fin de que podamos juntos prepararnos en este tiempo final del tiempo del fin. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestro siguiente tema de actualidad profética. Hasta entonces.